Ahora sí, segunda de Samuel. Pastor, son las 11:30, tranquilo, va a ser breve. Capítulo 6, verso 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y mire lo que dice el 9: y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de ¿quién? De Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo, ¿cuántos meses? 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Lo voy a ubicar en el contexto para que conozca la historia. El arca simboliza la presencia de Dios en medio del pueblo. ¿Qué había dentro del arca? Habían 3 cosas importantes cuando Dios hizo pacto con el pueblo. ¿Qué había dentro del arca? Las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el maná, ¿verdad? 3 eventos importantes donde Dios había hecho un pacto sobre su pueblo y le había acordado o recordado que Él estaba con ellos. El arca fue creada para que el pueblo pudiera ver y saber que la presencia de Dios iba a ser el respaldo para ellos y estaba allí en todo tiempo. Por lo tanto, el arca no podía estar en cualquier lugar. En los tiempos de Elí, cuando usted lee Primera de Samuel desde el capítulo 1 en adelante, había un sumo sacerdote llamado Elí. Elí era encargado de guardar el arca y guardarlo del templo. Cuando el pueblo se levanta en una lucha contra los filisteos, deciden sacar el arca del templo y llevarla a la zona de guerra. Cuando ellos se lo llevan allá, pensaban que con traer el arca a ese lugar iban a obtener la victoria. Porque esto nos pasa a veces cuando pensamos y tenemos a Dios como amuleto. Y déjeme decirle, mi hermano, Dios no es amuleto. Usted va por el mercado y comienza a escuchar en todos los lugares música cristiana. Y usted dice, ¿usted es cristiano? No, pero me gusta esa música porque me mejora el ambiente. No estamos muy lejos de la realidad dentro de la misma iglesia. Algunos vienen a la iglesia para que Dios les pague las culebras que tienen por ahí, o para que Dios los sane, o para que el Señor los saque de los problemas. Tenemos un Dios manguera, un Dios bombero. Tenemos un Dios médico, pero obviamos los principios de Dios porque no queremos compromisos con el Señor. Esto mismo les pasaba a ellos y pensaban que por traer el arca iban a traer el amuleto, y se dieron cuenta cuando comenzaron a ser destruidos por los filisteos que no era así, y el arca fue capturada. En ese momento, cuando le dieron la noticia a Elí de que el arca se la habían llevado, él estaba sentado a las puertas de los muros de la ciudad esperando el arca. Cuando él le llegan con la noticia, el arca se la robaron los filisteos, Elí se va hacia atrás y se desnuca, se muere. Pero no se muere sin antes decir: traspasada ha sido la gloria de Dios. Icabod, uno de sus hijos que estaba en aquel lugar, lo mataron también. Él tenía una esposa, la esposa estaba embarazada, y cuando dio a luz le colocó a su hijo Icabod, que significa traspasada es la gloria. Aquel pobre muchacho toda su vida tuvo que cargar con ese momento amargo, empezando por su nombre, de que la gloria había sido traspasada de Israel. El arca la llevaron los filisteos, se la llevaron al templo. Ellos tenían un templo llamado el templo de Dagón. En ese templo colocaron el arca y la dejaron allí. Y todos los dioses al día siguiente, cuando fueron a ver, Dagón estaba sin cabeza, Baal estaba destruido, las diosas que tenían allá estaban totalmente destruidas. Porque es que donde Dios está, las tinieblas no pueden existir. Por eso mi Dios, tu Dios, nunca pierde una batalla. Y ellos se dieron cuenta que
los dioses estaban destruidos. Además de eso, les cayó fiebre, les cayó enfermedad y les cayeron tumores grandes. Los médicos tenían buen trabajo en ese tiempo y las personas comenzaron a acercarse al rey de los filisteos y decirle: esta arca, esta gloria de Dios nos está afectando a nosotros. Llamaron a los adivinos del momento. Walter Mercado se presentó y que sé otros más estaban allí empezando y les preguntaron: ¿qué sucede? Y ellos le dijeron: no, lo que pasa es que el problema es el arca de Dios. Ustedes tomen los tumores, háganlos en oro, báñenlos de oro, hagan tumores de oro, colóquenlos en un carro como ofrenda para el arca y manden el arca otra vez para atrás. Mandaron el arca con unos bueyes y los bueyes fueron directo a la ciudad de Bet-Semes, al lugar de Israel. Ahí llegó el arca. Cuando el arca llegó ahí, los hombres de la ciudad se alegraron, vieron el arca después de mucho tiempo de traspasada la gloria, vieron la gloria de Dios que regresó. Eso generó alegría, pero se habían olvidado de los principios, y el principio es que el arca de Dios solamente podía ser cargada por personas específicas. Y más de 70 hombres se acercaron y miraron y empezaron a mirar qué habían dentro del arca y todos cayeron muertos. Usted se imagina 70 personas rodeando ese lugar y todas, ¡pum!, muertecitas. Esto generó indignación en todo el pueblo. Comenzaron a endechar a aquellos hombres y dijeron: queremos que la gloria se vaya, queremos que el arca se la lleven de acá. Luego el arca se la llevaron a una persona llamada Abinadab. Abinadab tomó el arca y se la llevó para su casa. Y allí duró el arca en la casa de Abinadab 20 años. 20 años pasó el arca en la casa de Abinadab. Y de esos 20 años, nunca la Biblia dice que Abinadab fue prosperado. Nunca. Y ahí es donde yo comienzo a atar cabos y a mirar y a comparar. ¿Por qué Obed-edom en 3 meses fue bendecido y Abinadab en 20 años que tuvo el arca no? Y el Señor me comenzaba a enseñar. Porque muchos tienen mi gloria, pero mi gloria no está operando en ellos. Muchos me aceptaron como Salvador, pero yo no gobierno. Son indomables. La potra zaina les queda pequeña. ¿Se acuerdan de la novela? ¿Quién sabe el arca en qué lugar de la casa estaba? En la casa de Abinadab. Quizás la tenían como centro de mesa allí y con los 2 angelitos, porque el arca tenía 2 querubines cubriendo, y la gente cuando decía: ay, qué angelitos tan lindos que tienes en la sala, y quizás la mujer se tomaba el té allí con las amigas, porque el arca, aunque estaba en ese lugar, no estaba ejerciendo el gobierno que tenía que ejercer. Eso sucede cuando tú tienes la gloria de Dios, pero no sabes cuán importante es la gloria de Dios en tu casa. Y durante 20 años el arca estuvo allí quieta, reposando. Cuando David se le abren los ojos y dice: vamos a la casa de Abinadab a traer el arca, porque es necesario que la gloria vuelva a Jerusalén, vuelva a este lugar como centro de adoración. David prepara 30,000 personas y se preparan músicos, lleva de todo, juegos pirotécnicos, llama a la radio, a la televisión, a todo el mundo. Se van a ese momento. David llega a la casa de Abinadab y le dice a Abinadab: prepárate. Y mandó a traer tremenda limusina, tremendo carro del momento, 4 bueyes último modelo, tremendo carro para montar el arca. Y le dice a Abinadab: manda a tus hijos para que guíen el arca. Y Usa y Ahío, que eran hijos de Abinadab, Usa iba al lado, Ahío iba adelante, y cuando iban caminando y los bueyes iban avanzando, el arca se estaba moviendo porque estaba por un lugar pedregoso, a punto de pronto de caerse, se ladeaba de un lado a otro, y Usa, por querer hacer algo bueno, le metió la mano. Cuando tocó el arca, cayó muerto. En ese momento David, que estaba adelante celebrando, brincando, danzando, contento porque la gloria de Dios volvía a Jerusalén, él estaba brincando. Imagino que lo tocaron y le dijeron: David, espera un momentico que estoy danzando, gloria a Dios, el arca. David, se murió Usa. ¿Cómo así que se murió Usa? Tocó el arca y se murió.
David mandó a callar a todo el mundo, cesó la fanfarria, cesó el gozo, cesó todo y se volvió. La alegría se convirtió en un luto y llamaron a aquel lugar Pérez Usa. Dice la palabra, hasta hoy se recuerda ese tiempo. La pregunta es, ¿qué pasó si hubo una buena intención en la vida de Usa? El problema del hombre son las buenas intenciones. Las buenas intenciones las ponemos por encima de los principios. Una buena intención nunca será mayor que un principio. Dios no quiere buenas intenciones de la iglesia. Dios quiere principios en la iglesia. Dios no quiere una buena intención sobre tu familia. Dios quiere que lideres a tu familia de acuerdo al propósito de Dios. Y David, cuando supo esto, dijo, no, yo esta arca no me la llevo para mi casa. Y vuelve y me cuestiona y comienzo a preguntar, Señor, ¿y por qué David no se la llevó para la casa? Y me hace el Señor a ver más adelante, cuando el arca, ahora sí llegó el momento en que se la llevaban y David estaba danzando, su mujer llamada Mical, cuando lo vio a él danzando, ¿qué hizo? Comenzó a hablar de su propio marido, y su mujer, por hacer eso, quedó ¿qué? Estéril. Y Dios me dijo, David no tenía su casa en orden. Y cuando tú atraes la gloria de Dios a tu casa, pero no quieres sujetarte al orden de Dios, lo que era bendición se convierte en una maldición. Por eso con Dios no se juega, mi hermano. Ese cuentecito que estoy bajo la gracia y hagamos lo que se nos dé la gana. No, Señor. Porque Dios es amor, pero es fuego consumidor. Y hay gente que se burla de Dios, no por ignorancia, porque saben lo que están haciendo. Saben que venir al servicio y decir, papá, te amo, y después allá guardarse 10 likes en la casa, porque es que el Señor te dará nuevas fuerzas como las águilas. Entonces yo tengo las águilas metidas ahí en el refrigerador. ¡Ay, santo! Uno al año no hace daño, pastor. Y voy con mi hecho pensado, porque ¿cuántos en los carnavales no se chavetaron por ahí? Sí. Pastor, ¿dónde va a estar usted en carnaval? En Santa Marta. Aleluya, se va de la ciudad. Y prende uno el televisor y aparece en el pleno concierto. Pillado. Y después quieren bendiciones. Se lo digo con esta sonrisa. Después quieren bendiciones, pero de principios nada. Esto fue lo que le pasó a David. David era el rey y él sabía que no podía imitar a los filisteos. Él tenía que vivir bajo los principios, y el principio en Éxodo dice que el arca tenían que cargarlo levitas responsables solo del arca. Porque la gloria de Dios tenía que ser cargada en los hombros por personas, no por un carro jalado por animales. Es ahí donde queremos tener espectáculos y hacer cosas tan lindas, pero de presencia de Dios ni mu. Queremos impactar al mundo como el mundo nos ha impactado a nosotros. Porque no vamos a la presencia de Dios a pedirle las estrategias, porque no volvemos a la palabra. Porque para mí es más fácil meterme a Google, bajarme un sermón y hablarle todo lo que yo me bajé por internet, que meterme horas a la presencia de Dios a decir, Señor, enséñame la palabra y háblame lo que le quieres hablar a la iglesia.
Que nos cuesta estar en la presencia de Dios. Y cuando algo te cuesta, quiere decir que no lo conoces. Porque si conocieras a Dios, a ti no te costara. Tú disfrutarías de su gloria. Voy a estar en un tiempo con papá. Apago celular y apago todo porque Él es más importante. Aquí estoy, papá, contigo. Pero cuando nos cuesta, no es sino que abramos la Biblia. Hay gente que sufre de insomnio y ¿sabe cómo se le quita cuando lee la Biblia? Lea la Biblia. Usted no puede dormir en la noche. Póngase a leer la Biblia para que vea cómo cae sedita. Les ha pasado, ¿verdad? Y usted comienza y las letras le hacen así, todo le hace así. ¡Pum! Cayó. Comienzan a orar y piensa que han orado un resto y cuando viene a ver apenas van 5 minutos de oración. Y ya no tienen palabras. Termina con la oración del minuto de Dios, el youtuber más viejo de la cadena de televisión de Colombia. En tus manos encomendamos el día que ya pasó y la noche que llega. Nos falta decirle, Señor, con el patrocinio de azúcar alta pureza, el mejor azúcar del país. Ya ni tenemos que hablar con Dios. Nos sentamos y dame, Señor, mira, necesito, dame. Señor, háblame. Amén. Y es lo mismo que pasa en la familia. Cuando usted se sienta, haga el ejercicio, comience el lunes. Véngase a su sala, siéntese con sus hijos, con toda su casa, con toda la familia que estén bajo ese techo. La suegra también puede participar, ella hace parte de la familia, siéntela ahí. Quite los celulares y mírense a los ojos para ver quién habla. Le aseguro que no pasan 5 minutos y ya todos se quieren ir. Porque ya no hay tema para hablar. Porque todo gira alrededor del celular, todo gira alrededor de la tecnología. Y así nos pasa con Dios. Oramos y cuando nos suena el WhatsApp contestamos. Venimos a culto y cuando nos llaman, apenas nos vibra el celular, es la excusa correcta para salir, atravesar esas puertas y comenzar a hablar. No ha pasado 1:30 del servicio y ya queremos que se acabe porque ya me siento cansado. Pero cuando vamos a una fiesta somos los primeros que llegamos y somos los últimos que nos vamos. Y yo decía, Señor, ¿y por qué así no somos cuando vamos a buscar tu presencia? Esto es para meditar, iglesia. Y termino con esto. ¿Sabe qué dolor me dio de esa parte de la palabra? ¿Por qué Abinadab no fue bendecido durante 20 años? Primero, porque Abinadab no era levita. Tenía el arca, tenía el cofre, pero no tenía la gloria. Muchos tienen el título de cristianos, pero la gloria no está. Tienes tantas cosas y tienen hasta una Biblia abierta en el Salmo 91, pero la gloria no está. Y segundo, por más rey que fuera David, si yo soy el padre de la casa y yo sé que solamente el arca tiene que ser cargada por personas y yo no soy levita, yo no mando a mis hijos a que mueran. No sé cómo tú lo estés recibiendo hoy, pero ten cuidado porque allá afuera quieren matar a tus hijos. Filosofías de este mundo, doctrinas de este mundo, porque simplemente no hacemos lo que Dios le dijo a Moisés. Moisés, dile al pueblo que tomen a sus hijos y le hablen la palabra. Háblales de día y de noche, cuando vayan por el camino y cuando estén en la casa, cuando se levanten y cuando se vayan a acostar. Habla la palabra, háblaselas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Escríbeselas como frontales en ellos, para que no se olviden de la palabra y puedan ser prosperados. Yo te pregunto, tú como padre o como madre, ¿cuántas veces al día tus hijos te ven leyendo la Biblia? ¿Cuántas veces al día tus hijos te ven con la mano en el celular viendo WhatsApp, Facebook, Instagram?
¿Qué es lo que le estamos enseñando a nuestras generaciones? ¿Qué van a estar heredando? Si yo voy a luchar por el principio de mi casa, pero el principio está hecho una etcétera en la casa, porque comenzando por tu ejemplo, no estás siendo el ejemplo correcto. ¿Cuántas veces te has sentado delante de tus hijos y le dices, hijo, dime cómo tú me ves a mí? Porque apenas los hijos, cuando van a decirle algo a los padres, usted no me diga nada porque aquí mando soy yo soy su papá. Y usted me respeta. Te respeta es que no quiere que tus hijos te saquen los trapitos al aire de lo que estás haciendo, porque hasta tus hijos se dan cuenta de las malvadas cosas que hay en tu corazón. Una vez se me acercó una pareja, pastor, ore por este muchacho, es rebelde, se la pasa en el computador todo el tiempo, hace esto y hace lo otro, estamos cansados. Y el niño levantaba la mano. Y yo, espera un momentico. Cuéntame, mijito, ¿qué quieres decir? Pastor, yo le explico. ¿Por qué paso en el computador? Porque ellos se la pasan todo el día trabajando. Y cuando llegan a la casa, eso va, pelea, viene. Se levantan en contra mía, entonces los dos se desquitan conmigo. Entonces yo lo que hago es meterme en el computador porque no los aguanto ya. Yo le digo, mijo, alte a un lado, levanten ustedes la mano las dos y tráiganme un aceite 3 en 1 de eso porque ahí voy a administrarlos a ustedes 2 par de cabezones. Sin querer queriendo, como el chavo, usted está afectando su casa. No esperes a llorar un hijo cuando sabes cuáles son los principios. Porque cuando se viola un principio de Dios trae bendición. Pero cuando tú violas un principio, la violación de ese principio va a generar una consecuencia. Así que Dios te trajo hoy para recordarte qué fue lo que el Señor te entregó y la importancia de lo que Él puso en tus manos. No hagas como Abinadab, que mandó a sus hijos a que murieran. Hoy tú tienes que levantarte como sacerdote y como mujer de Dios en tu casa para que tus hijos aprendan de Dios. Es que no quieren, es que no se trata que ellos quieran. ¿Usted sabe por qué yo estoy aquí? A mí no me gustaba ir a la iglesia de chiquito. Pero tengo 35 años o 36, bueno, ya no me acuerdo. Pero no me he apartado de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo no quería ir, usted no quiere ir, venga a la iglesia. Y se sienta ahí y escucha la palabra. ¿Estoy traumatizado? No. ¿Me pusieron psicólogo? No había ni plata para el psicólogo. Pero ahora estoy aquí predicando la palabra. ¿Qué estás creando en casa? ¿Estás creando un monstruo? ¿Estás creando un instrumento de Dios? Póngase de pie, por favor. ¿Estás mandando a Usa y a Io a que hagan algo que no les corresponde hacer porque estás omitiendo la palabra? ¿O puedes tener la autoridad para decirle, rey, yo no voy a mandar a mis hijos a que mueran porque ese no es el orden de Dios? ¿Me está entendiendo? Yo no sé si usted me está entendiendo. Pero el mundo te va a demandar cosas. Pero nunca podrá obligarte a hacer algo porque ya tú no eres esclavo del mundo. Tú perteneces a Cristo. Así que a partir de hoy comenzamos a restaurar hogares. Y desde allí va a llegar la bendición de Dios. Si tú creíste que ibas a prosperar lejos de casa, estás mal. Porque la bendición comienza por la casa. Por eso Jesús dijo, aquel hombre prudente edificó su casa sobre la roca. Y aunque vivió lo mismo que el otro, porque le pasó lo mismo, ¿sí o no? El hecho de que haya edificado su casa con sabiduría no lo apartó de los vientos, de la inundación y del terremoto. Le pasó lo mismo.
Porque la Biblia dice que Dios hace salir el sol para buenos y para malos. A todos nos va a pasar lo mismo en algún momento. Todos vamos para la tumba, todos nos vamos a morir. ¿O no? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo vives la vida? ¿Cuál es el cimiento que tienes? Qué bendición que como iglesia podamos guardar esto con temor y temblor. Y podamos tener hijos que cuando crezcan sigan el legado que una vez les entregamos. Mamá, papá que estás aquí, ¿cuál es el legado que le vas a dejar a tus hijos? ¿Dinero? Si piensas que es el dinero, lo que trabajaste 20 años en 12 va. Termino con esto. En 20 años Abinadab no vio la gloria. En 3 meses Obed-Edom fue próspero en todo. ¿Qué quieres? ¿20 años de evangelio sin gloria o 3 meses de gloria? ¿Por qué eliges tú hoy? Yo me imagino que cuando le dijeron a Obed-Edom, Obed, el arca va para tu casa. Yo me imagino que Obed miró las noticias. Mató 70, mató otro. ¡Ay, santo! Pero ¿sabe algo? Obed-Edom era levita. Y él sí sabía que era lo que venía para su casa. No, qué tremendo. Y yo me imagino que él reunió a su familia y le dijo, suegra, siéntese, mujer, siéntate, hijo, siéntese, todos los que estaban en su casa. Y le dijo, a partir de este momento todos se me ordenan. Porque viene la gloria de Dios para la casa. Así que a partir de hoy en esta casa manda el arca. Aquí se hace lo que el arca dice. Y todos los días nos vamos a reunir alrededor del arca para que sea la gloria de Dios quien dirija esta casa. A partir de hoy yo soy el administrador, pero quien manda es la presencia de Dios. Así que todos se me ordenan. Así que ¿me escucharon? Sí, papá, sí, yerno, sí, mi amor. Te suelto esta palabra. En 20 años representa todo lo que tú has tratado de cambiar en tu casa, en tus propias fuerzas, que no has podido experimentar. Pero si tú le abres la puerta de tu casa para que habite la gloria, y no solo para que habite, sino que gobierne tu casa y tu vida, lo que no viste en 20 años lo verás en 3 meses. Yo no sé si tú estás recibiendo esa palabra. 3 meses representa un corto tiempo de proceso donde verás cómo la gloria de Dios ordenará tu casa y traerá bendición tras bendición.